Bueno, buenas tardes. Antes que nada, disculpen la voz. Estoy destruido, pero bueno, vamos a darlo como se pueda. El taller me gustó el nombre, sobre todo, porque nosotros, como yo hace 25 años trabajo en el desarrollo de formulaciones y siempre hemos tratado de ir mejorando, pero no teníamos una forma de medir esa mejora. Y yo empecé trabajando en síntesis química en la empresa donde estaba, que era IPESA en sus comienzos. Trabajábamos en pura síntesis, después agregamos lo que era la parte de formulaciones. Y siempre tratamos de tener y meter calidad en el desarrollo, en el laboratorio de desarrollo. Al principio, hace más de 15 años, logramos certificar las normas IRAM ISO 17025 de calidad a requerimiento de un cliente que quería que los análisis sean bajo norma de calidad 17025. Eso nos costó mucho, porque un laboratorio chico, meterse en un sistema de calidad genera una inercia no compatible con lo que es un científico. Entonces, logramos imponer el sistema de calidad 17025. Nos fue muy bien y logramos aceitar un sistema de gestión de calidad. Eso nos ayudó para que hace más de 10 años podamos certificar el laboratorio como BPL para todo lo que sea registros ante SENASA y ante ventas en el exterior. Eso nos llevó a seguir trabajando, ya tener un sistema de gestión en calidad aceitado, cada vez con más gente, cada vez más comprometido el laboratorio. Y hace unos 5 años nos pusimos como objetivo certificar lo que son las normas IRAM ISO 14001, que es de gestión en medio ambiente, y la norma OSAS 18001, que son de seguridad y salud en el trabajo, las cuales hace unos 3-4 años las hemos certificado. Entonces, todo eso nos lleva a tener una pata de sostenibilidad en lo que se refiere a la IRAM 14000 ambiental, lo cual nos llevó a trabajar y a medir en lo que es el desarrollo una forma de buscar y medir lo que sería el avance en la mejora con respecto a la calidad ambiental. Eso es ni más ni menos lo que es un indicador. Un indicador es un instrumento que me permite cuantificar cómo voy mejorando un proceso. El problema es que los indicadores están desarrollados para lo que serían las fábricas generalmente. O sea, uno tiene una fábrica de hacer chorizo y puede evaluar cómo va mejorando la calidad del chorizo, la cantidad de chorizo, el tiempo que tarda en hacer un chorizo, ¿no? En lo que sería una fábrica química también sería lo mismo. Pero en un laboratorio de desarrollo, tratar de imponer un indicador es muy difícil. Entonces fuimos buscándolo, la forma de adecuarlo, y empezamos a ver que lo podíamos meter en lo que sería cada proyecto. O sea, cómo ir mejorando un proyecto con respecto a lo que sería seguridad y ambiente. Eso me llevó, eso es lo que vamos a desarrollar, y justo tiene que ver con el título del congreso, ¿no? Que es sustentología. Ahora, lo primero que se me ocurrió buscar, que creo que a muchos de ustedes también, ¿qué es sustentología, no? Entonces, yo soy muy habitué de la RAE, busco mucho en la RAE, y la RAE me dice esto: la palabra sustentología no existe. Empezamos mal, dije. Bueno, buscamos en la página de APRESID y busco qué es conocimiento sustentable. Muy bien, dije, bueno, vamos bien, tiene que ver con todo lo que estoy armando, ¿no? Ahora, ahí me acordé, ¿era sustentabilidad o sostenibilidad? Sustentabilidad tampoco existe. Estamos mal, ¿eh? Busco sustentable, que se puede sostener, busco sostener, y lo más parecido es defender o sostener determinada opinión. Ahora busco sustentabilidad y sí existe, sostenibilidad y existe, la cualidad de ser sostenible. Busco qué quiere decir sostenible y ahí sí, ahí ya tenemos algo que viene encajando con lo que queremos hablar. ¿Está bien? Es algo en ecología y en economía y que puede mantenerse durante tiempo, ¿está bien?, sin agotar los recursos. Eso es lo que es sostenible. Entonces,
buscando y leyendo un poco más, me encuentro que la raíz de sustentabilidad es muy usada en toda Latinoamérica, ¿no? Con lo que sería su sostenibilidad, que es lo que usan en Europa, en España sobre todo. Entonces, bueno, falta acoplar lo que es sustentabilidad con lo que sería sostenibilidad y estamos hablando de lo mismo. Ahora bien, veamos un poco de historia con lo que era el trabajo en química orgánica. A principios del siglo XIX hubo desarrollos de aplicaciones industriales muy importantes en la química orgánica, en donde empezaron a haber pasajes de lo que es laboratorio a lo que es la industria. Siempre la química orgánica en su desarrollo trabajaba en laboratorios chicos. A los fines del siglo XIX y principios del siglo XX hubo una explosión en el volumen de producción y en la variedad de aplicaciones de la química orgánica. Mucho la industria de los colorantes, la industria de armas, siempre empezando a pasar ahora y en más volumen y en más cantidad y en más tamaño de lo que eran laboratorios a lo que eran plantas industriales. En la segunda mitad del siglo XIX, ahí sí, ya hay del siglo XX, perdón, hay una gran escala en la producción y también en los accidentes en las plantas químicas, ¿no? Eso ya hace imposible no ver y no tener en cuenta el impacto que causa esta industria en lo que es el medio ambiente y en la seguridad. Por eso en los 70 ya se crea la EPA en Estados Unidos, empiezan a haber un montón de convenios y de tratados internacionales para empezar a regular todo lo que es la industria y la producción en la química, ¿no? Y ya en los 90, recién en 1998, aparece el concepto de química verde. Estamos hablando de 1998, para mí fue ayer, el Mundial de Francia, Francia 3, Brasil 0, ¿se acuerdan? Fue ayer. Bueno, en el año 98 se crea el concepto de química verde. ¿Está bien? ¿Qué es la química verde? La química verde promueve una química más amigable con la salud y con el ambiente. Ese es el concepto fundamental de la química verde. Es decir, usar ingredientes activos, compuestos que sean renovables, que sean sostenibles, pero no solamente en eso, sino en tomarlo y en tomar en cuenta desde el inicio, considerar el impacto que va a causar tanto la materia prima que uso, el proceso que uso para producir una síntesis, el producto final de la síntesis, o las materias primas que uso para hacer una formulación, el proceso de una formulación y el producto formulado, cómo va a impactar en el medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo tengo que ser consciente y usar sustancias, usar productos, usar procesos. Yo para obtener sustancias, para obtener nuevos productos o para hacer procesos, tienen que ser sostenibles. Tienen que tener baja toxicidad, generar menos residuos, ser renovables, ser biodegradable el producto final. Intrínsecamente tiene que ser más segura. Esos son los conceptos básicos de lo que habla la química verde, lo que es la sostenibilidad. La química verde, ahí tienen la literatura que es básica de la química verde, estamos hablando del 98. Es un tratado en el cual, Anastas y Warren pusieron los 12 principios básicos de la química verde. La química verde empieza por, los 12 principios son prevención, o sea, si yo voy a hacer algo que involucre química, bueno, eso lo voy a pensar que eso algo sea lo menos posible. Sea lo menos contaminante posible, lo más verde posible, lo más sostenible posible, desde las materias primas que yo uso. Economía atómica está referida a un término muy de síntesis química. Es decir, cuando yo hago la reacción de dos productos, A más B, para darme otro producto C, generalmente no toda la parte de A y no toda la parte de B va a formar C, sino que hay subproductos. Bueno, que la cantidad máxima de A más B vayan a formar parte de C. Es decir, que la cantidad de subproductos sea lo más baja posible. Eso habla de economía atómica. Síntesis química menos peligrosa es del tipo del diseño de la síntesis que se va a hacer. Solventes auxiliares más seguros.
menos peligrosos, menos tóxicos, con menos puntos de ebullición, con menos probabilidad de explosiones. Uso de recursos renovables. Reducción de derivados, que no haya muchos subproductos, que se haga una síntesis química, que la cantidad de aguas de lavado que después van a ir como fluentes sea la menor cantidad posible. Catálisis, es decir, en vez de usar reactivos a nivel lo que se llama estequiométrico, que después no van a ser parte del producto final, usar catalizadores, que esos catalizadores son en mucho menos cantidad, aumentan la velocidad, bajan la energía de reacción que se necesita. Diseño para la degradación, si el producto final tiene un alto poder de ser degradable, mucho mejor que otro alternativo. Análisis de los tiempos reales para la prevención de polución, es decir, yo tengo que controlar los procesos de producción de una sustancia, de un formulado, ir controlándolo durante el proceso de producción. Si yo voy controlando durante el proceso de producción, la probabilidad de que haya algún desvío va a ser cada vez menor. Hay muchas veces que directamente el producto final no se controla porque se controló todo el proceso de producción. Eso sería el ideal. Química inherentemente más segura para la prevención de accidentes, obvio. ¿Está bien? De todos estos 12 principios, 8 los podemos aplicar perfectamente en lo que sería el tema que me interesa a mí, que es el desarrollo de formulaciones. Economía atómica no, porque yo no tengo una reacción química. Síntesis menos peligrosa no. Reducción de derivados no, porque yo no voy a tener derivados, aunque lo podría considerar, es un gris ese punto, ¿no? Y catálisis tampoco. Pero todo el resto yo lo puedo incorporar a lo que sería el desarrollo de formulaciones. Para evaluar el indicador ambiental que yo quiero obtener en una formulación, se nos ocurrió tomar 2 tipos de indicadores. Uno que se refiere a la cantidad de cosas que yo pongo. Y antes que nada quiero aclararles un tema como sería, con respecto a una formulación. Si yo quiero desarrollar una formulación, digamos, una formulación del Oxifop, y yo sé que la dosis del Oxifop, que es mi ingrediente activo por hectárea, va a tener que ser determinada, yo me voy a tener que usar siempre al Oxifop. O sea que no voy a poder trabajar en la toxicidad y en la peligrosidad del Aloxifop. Yo necesito Aloxifop. Entonces, lo que voy a trabajar es con el resto de la formulación, con el solvente, con los adyuvantes y con todo lo que yo le ponga para mejorar la formulación del Aloxifop. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a trabajar sobre eso, entonces me concentro en la toxicidad de todo el resto menos del ingrediente activo. Entonces, en indicadores ambientales para evaluar la cantidad que yo pongo, hay mucha, hay una lista muy grande. Hay indicadores que determinan la economía atómica, el factor E, que es un factor de residuos, esto se usa mucho en síntesis, ¿no? En una etapa de síntesis yo tengo que tirar 100 litros de agua para obtener 1 kilo de producto, es mejor que tirar 10.000 litros de agua para obtener 1 kilo de producto. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo evalúa el factor E. El factor intensidad de masa, el factor eficiencia de masa, el factor estequiométrico, esto es puramente para síntesis. Entonces, de estos factores, creo que el que más se adecuaba a lo que era el desarrollo de una formulación era el de intensidad de masa. Intensidad de masa sería la suma de todo lo que yo pongo en una formulación dividido la masa de ingrediente activo al 100% que yo pongo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el factor que yo pongo de intensidad de masa. Y el factor con respecto a la cantidad, que voy a evaluar la cantidad que yo pongo en una formulación en base al ingrediente activo. El otro factor que voy a tomar en cuenta es un indicador de calidad. Y esto es bastante nuevo, es muy importante. Es decir, yo cuando tomo en cuenta lo que pongo dentro de una formulación, dejando de lado el ingrediente activo, voy a hablar de la cantidad que pongo y de la calidad que pongo. ¿Estamos de acuerdo? Factor de enemistad lo llamamos. Y el factor de enemistad está basado en un modelo sencillo
que hicieron la Universidad de Manchester y la farmacéutica GSK, no hace mucho, también en los 2000 fueron hechos, que se basa, toma el sistema global armonizado de etiquetado de productos químicos, bien, que está muy en boga. Bueno, este sistema me da un código de seguridad para lo que sería la seguridad, para lo que sería la salud y para lo que sería el ambiente. Entonces, esto me va a dar 3 categorías. Yo voy a tomar un puntaje por lo que es seguridad. Ese puntaje va a ser de 1 al 10. 1 es lo menos peligroso, 10 lo más peligroso. Está basado generalmente en lo que es la seguridad con el flashpoint, con el poder de explosividad que puede llegar a tener. El agua, por ejemplo, tiene un puntaje de seguridad de 1. Si yo le pongo éter, que es muy explosivo, va a tener 10. Un puntaje respecto a salud, que va a estar dado por la toxicidad. Cuanto menos tóxico, menor puntaje va a tener. Y tomamos un puntaje respecto a lo ambiental. Cuanto más contaminante es, más puntaje va a tener. Entonces, tenemos el factor de enemistad, el llamado factor Q, que es la suma de 3 factores. Y el factor de intensidad de masa, que va a ser la cantidad de sustancias que yo ponga en la formulación, dividido la masa de ingrediente activo. Factor Q, dijimos que 1 es el valor mínimo de cada uno que pueda tener en seguridad, salud, ambiente. Por lo tanto, va a ser 3 el mejor valor que podamos tener. El agua tiene un factor de 3. 30 el peor. Y con respecto a la intensidad de masa, 1 va a ser lo mejor. 1 que sería que toda la suma de lo que yo pongo sea lo mismo ingrediente activo. El ingrediente activo, cuanto más puro, mejor. Pero ¿qué pasa? En una formulación sabemos que tenemos que tener formulantes, que los llamamos, que mejoren la eficacia biológica del ingrediente activo. Entonces, muy difícil que sea 1. O es difícil, pero se puede mejorar. Eso es lo que es el concepto. Por lo tanto, el cociente ambiental, que es el que nosotros tomamos, que lo llamo el producto de los dos. El producto de la intensidad de masa por el producto del coeficiente de enemistad. Voy a estar tomando en cuenta la cantidad que yo pongo en una formulación, ¿está bien?, de excipientes, por la calidad que yo le estoy poniendo de eso. Tener un valor de 3 en lo mejor de todo y un valor infinito en el peor de todo. Estos indicadores son muy buenos. Yo si pongo mucho, según formulado en base acuosa, y le pongo mucha agua, voy a tener un factor de calidad muy bueno porque va a tener agua, pero el de cantidad me va a crecer. ¿Está bien? O sea, indirectamente, yo con el de cantidad estoy tomando en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, si yo logro hacer una formulación el doble de concentrado, ¿está bien? El factor de cantidad me va a mejorar. Y ahí indirectamente estoy tomando muchas más cosas en cuenta. Por ejemplo, la cantidad de bidones que uso, la cantidad de combustible que meto en manejarlo, el stock en un depósito. Todo eso mejora cuanto más concentro las formulaciones. Vamos a un ejemplo. Tengo una formulación que es aloxifop al 3,11%. Tengo 87% de solvente, 10% de emulsionantes y 3% de ingrediente activo. ¿Está bien? La intensidad de masa me va a dar 28,6. ¿Se acuerdan que 1 era lo mejor? El factor Q me va a dar 10. Por el solvente que tiene, todo. Acuérdense que sumo todos los parámetros de los factores. Cuando yo paso al 12,5, que es la otra formulación, ya el factor intensidad de masa me baja a 7,5. Y este se mantiene igual. ¿Por qué? Porque uso el mismo solvente. La calidad de los solventes que estoy usando es la misma. Cuando ya lo formulo al 54, cambio de solvente,
uso otro solvente más polar, distinto, renovable, y ya fíjense que el Q me baja 3. Y que la intensidad de masa me baja 2,11 también. ¿Queda claro? Esto me va a llevar a esto. Para el 3,11 tengo un Q de 10, una intensidad de masa, guarda que es logarítmica esta escala, ¿no? 286 me da el coeficiente ambiental de esta formulación. Cuando yo paso al 12,5, me queda igual al 10 el Q, me baja a 7,5, por lo cual baja a 75. Y cuando ya me voy al concentrado, bajo a 3, bajo a 2,1, y me queda en 6, en 6,3. O sea, en el proceso de desarrollo de una formulación de aloxifop, yo puedo ir evaluando cómo mejorar esto. Obviamente esto va a ir en paralelo a lo económico, ¿no? Lo que salga la aplicación por hectárea de la dosis de aloxifop requerida va a tener que ir mejorando también, porque si no es muy lindo, pero no es aplicable. Hemos trabajado también en cambiar un solvente en la misma formulación de aloxifop 54, y fíjense que lo único que cambió es el Q se mantuvo igual, pero el factor intensidad de masa cambió. ¿Por qué? Porque cambió la densidad. Usé otro solvente con otra densidad, entonces le tengo que poner menos cantidad para llegar a 1 litro. Y entonces hubo un cambio muy chico, económicamente no era viable, así que no tenía mucho sentido seguirlo trabajando. Este es un ejemplo perdón, de una formulación tipo flowable. Una formulación tipo flowable que se hace al 10%. Tenemos un Q de 3, es agua la mayoría, y los dispersantes y humectantes van en tan poca cantidad que ni siquiera aportan al factor de Q. La intensidad de masa es 8,8, me queda 26,3 el coeficiente ambiental. Cuando yo lo concentro, el factor Q de peligrosidad sigue siendo el mismo, me baja el índice de masa, me baja el factor ambiental. O sea, yo estoy mejorando el coeficiente ambiental, estoy mejorando mucho, y con eso llevo menos bidones, llevo menos tiempo de producción, menos energía en la fábrica para producirlo. En resumen, el diseño de una formulación podemos y debemos evaluar los aspectos de seguridad y ambientales cuando vamos a trabajar. Es decir, toda esta gestión lo que nos lleva a nosotros es a pensarlo desde un inicio. Bueno, si yo quiero hacer esta formulación, ¿a cuánto la puedo hacer? ¿Cómo es necesaria? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué solvente puedo usar? ¿Cuáles solventes puedo adquirir? ¿Cómo la debo hacer? Eso va a depender del ingrediente activo que sea. Siempre debemos buscar trabajar con formulaciones más concentradas y con materias primas lo más sostenibles o sustentables posibles. Eso es lo que tenemos que buscar. El laboratorio de agrofina, como les decía, tenemos la IRAN 14000 con la pata en la sustentabilidad ambiental, social, lo económico. Todo eso es lo que busca el diseño. Y la 18000, que es seguridad del trabajo. Es decir, a tomar en cuenta el coeficiente de todo lo que estamos usando para hacer las formulaciones, que tiene que ser lo más seguro posible, estamos teniendo en cuenta también la seguridad en el trabajo. Tanto lo que es en el laboratorio como lo que va a hacer después en planta y lo que va a hacer después para el producto que lo vaya a usar. Bueno, llegué con lo justo. Les agradezco. Gracias. Media hora. Calculado. ¿Alguna pregunta? Sí, muchas gracias, Hugo. La verdad que en estos momentos donde estamos tan cuestionados a veces en la sociedad por el uso y la aplicación de fitosanitarios, esta charla tuya vino
muy bien y de verdad debería replicarse muchas veces para hacernos entender a muchos todo el trabajo que lleva a hacer formulaciones que tengan menos impacto. Impacto cero nunca vamos a tener, pero que sean más verdes, como dijiste al principio. Así que de verdad te agradezco la charla, aprendí un montón. Estamos abiertos a preguntas, así que por allá. El indicador que estaba explicando, ¿aparece atrás de los productos, de los agroquímicos, en el marbete? No es necesario. No es necesario. Es un indicador interno que tomamos nosotros durante el desarrollo. Claro. Una vez que llegamos, un indicador ambiental, en este caso un indicador en general de una gestión, es una forma de cuantificarla. Hay algunas empresas que se ponen como meta un cierto valor en ese indicador, pero es lo que yo te comentaba, eso es cuando un proceso es una fábrica de chorizo, lo que te digo, o una fábrica de producción, generalmente. Pero en un desarrollo es muy difícil ponerte un objetivo, un indicador. Lo que te va a servir a vos es para decir que todo lo que estás haciendo durante el proceso de desarrollo, a medida que vas avanzando, ese indicador va mejorando. ¿Está bien? Y si no mejora, ¿por qué no mejora? Porque por ahí tratá de mejorarlo, pero económicamente es inviable. ¿Está bien? O tengo que usar un reactivo que hay un solo productor y no te lo da. Hay muchas complicaciones. Entonces, este es un indicador interno que usamos nosotros en el laboratorio. Acá hay otra pregunta. Si podías ampliar, digamos, me pareció muy interesante tu planteo, si los temas de toxicología y degradación se pueden llegar a trabajar de la misma forma, o si conocés si han trabajado de la misma forma, de los productos, ¿no? Algunos productos son más tóxicos que otros se degradan más fácilmente en el ambiente que otros. Si esos aspectos se pueden meter, digamos, en una fórmula parecida a la que vos nos diste de ahora. ¿Se entiende? Sí. A ver, lo que pasa es que está tomado, un aspecto sería el de degradación ambiental y el toxicológico sería más que nada de salud. Estarían mezclados dos. Nosotros tomamos como base la codificación. Hay una lista de solventes, después si querés te la paso, que es la que toma la farmacéutica esta, en donde ella le pone en calificación a los solventes. Hay muchos productos que se usan en las formulaciones, depende del tipo de formulación, pueden ser emulsionantes, pueden ser dispersantes, antiespumantes, mejoradores de tensión superficial, lo que sea. Hay un montón de productos en donde yo agarro y tomo de la hoja de seguridad del producto, tomo la codificación que tiene y ahí le doy el valor yo. O sea, tenemos en el laboratorio de desarrollo tenemos un catálogo interno, una codificación interna y un puntaje para cada uno de los activos. Pero dentro de todo lo que vos decías, una cosa es la toxicidad que tiene que ver con la salud y el otro la biodegradabilidad que tiene que ver con la parte ambiental. Están los dos metidos en la parte del Q, del coeficiente del coeficiente ambiental, en la parte del Q. ¿Alguna otra pregunta? Uy, justo me dan las luces en la cara, no veo nada. ¿Alguna pregunta? Hacele en el micrófono, así queda para la transmisión. Cuando nos manejamos con digamos, tenemos que dosificar productos, nosotros nos fijamos mucho en la banda toxicológica que mantenemos entre los productos, si son verde, amarillo, azul o rojo. La relación lo que usted explicó con esa banda y el cambio que hubo de banda de muchos productos últimamente. La explicación puede ser que el cambio de solvente más orgánico. ¿Cuál explicación hay? Que hay veces que hay productos que eran rojos y ahora aparecen como azules, digamos, y es la misma droga, el mismo principio activo, como usted dice. Evidentemente algo le han cambiado a la... Han cambiado dos cosas. Uno, la forma en que se mide. En 2012 cambió la forma en que se mide la toxicidad. Por lo tanto hubo que hacer muchos reevalúos y algunos que eran rojos ha pasado a azul. Pero lo que pasa es que la banda toxicológica generalmente está dada por la toxicidad del ingrediente activo. O sea, la formulación influye muy poco a veces en lo que es la toxicología. Cuando el ingrediente activo está muy diluido y lleva mucho solvente, ahí sí se puede trabajar
en cambiarlo. Nosotros hemos tenido un caso en donde cambiando el solvente, pasando de un aromático pesado que es inflamable, a pasarlo a un solvente orgánico y natural, hecho a partir de otra cosa, oxigenado, hemos logrado bajarle la banda, hemos logrado cambiarle. Pero el 90% del color de la banda está debido al ingrediente activo y eso yo no lo puedo manejar. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, fue muy claro, me parece, Hugo. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco a Hugo por la excelente charla que dio y a ustedes por la participación. Un aplauso y muchas gracias. Gracias.